Síndrome parenquimal. Obviamente el título es bastante ilustrativo, ¿ya? Se trata de patologías ubicadas en el parénquima pulmonar, ¿correcto? Y vamos a ver por qué entendemos por parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar, recuerden ustedes dos estructuras básicas del pulmón, ¿ah? Vías aéreas, obviamente, y las unidades de intercambio gaseoso, ¿no? Las vías aéreas, obviamente, conducción del aire simplemente, ¿no? Y el parénquima pulmonar, que son las unidades de intercambio gaseoso. Recuerden que las unidades de intercambio gaseoso, ¿no? El parénquima pulmonar empieza en el bronquiolo respiratorio, sacos alveolares, conductos alveolares y alvéolos fundamentalmente, ¿no? En ellos, obviamente, radica la función para el intercambio gaseoso, ¿no? La, entonces, la unidad básica, por supuesto, es el alveolo, ¿no? Que tiene un diámetro bastante pequeño de 250 micras, ¿no? Estos alvéolos, conjuntamente con los sacos alveolares, etcétera, constituyen la unidad funcional del aparato respiratorio, ¿no? Llamada también lobulillo o acino pulmonar, ¿no? Aquí se realiza el intercambio gaseoso. Entonces, las patologías que vamos a referirnos, ¿no? Comprometen básicamente estas unidades de intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, el tema se trata de síndrome de condensación. ¿Qué es el síndrome de condensación? Como su nombre lo indica, la condensación hace alusión a todos los procesos que de alguna manera motivan una modificación de la densidad del pulmón. El pulmón, obviamente, y los alvéolos, básicamente, son estructuras que están llenas de aire. Por supuesto, este aire va a ser reemplazado generalmente por líquido que puede ser un exudado y toda esta parte se va a densificar, ¿no? Por eso, obviamente, esto recibe el nombre de síndrome de condensación. El aire es reemplazado por otros elementos que ocupan este espacio alveolar. Estos otros elementos pueden ser líquidos inflamatorios, como ocurre en las neumonías bacterianas, pero también puede haber líquidos por trasudación, como ocurre en la insuficiencia cardíaca, o cualquier otro elemento que puede llegar tranquilamente a la intimidad de los alveolos, ¿no? Entonces, implica la transformación de este tejido alveolar en una masa que tiene cierto grado de solidez, ¿cierto? ¿No? Debido precisamente a la presencia de elemento extraño que desplaza el aire del alveolo, ¿no? Entonces, un conjunto de procesos patológicos que ocasionan cambio en el contenido alveolar, ¿ya? Normalmente lleno de aire, es reemplazado por exudado, fibrina u otro elemento extraño. Inclusive puede estar reemplazado por presencia de sangre, como ocurre en las contusiones pulmonares con daño del parénquima pulmonar. Entonces, hay varios procesos que se encuentran implicados en el síndrome parenquimal. Entre ellos, el más conocido son las neumonías, por eso también el equivalente síndrome neumónico, ¿cierto? Pero también el infarto pulmonar, por bloqueo de la circulación pulmonar, ¿no? Los carcinomas, la fibrosis pulmonar avanzadas y algunas masas, quistes u abscesos que pueden estar en el parénquima pulmonar. De estas estructuras o de estas patologías, lo más frecuente que van a encontrar ustedes son los síndromes de condensación producida por las neumonías, las neumonías. Otro proceso importante que pueden encontrar, ¿no es cierto?, son las fibrosis pulmonares intersticiales. Si bien es cierto, les dije que el parénquima pulmonar hace referencia a las unidades de intercambio gaseoso, pero hay que tener en cuenta que el parénquima pulmonar está reposando sobre el intersticio pulmonar, de tal manera que las patologías localizadas también a nivel intersticial son también consideradas parte de los síndromes parenquimales. Hay una serie de factores, obviamente, que condicionan o facilitan, ¿no es cierto?, que las vías aéreas, obviamente, puedan infectarse, para lo cual tiene que llegar, obviamente, el agente agresor, tiene que llegar de la vía aérea, ¿no?, por toda la vía aérea, desde el medio externo hasta la intimidad de los alvéolos. Entonces, hay una serie de mecanismos defensivos de las vías aéreas que hemos mencionado, mecanismos inmunológicos, mecánicos, recuerden ustedes la tos, la expectoración, ¿no? En las vías aéreas pueden haber alteraciones de las barreras mecánicas, alteración de la depuración mucociliar, la broncoconstricción e inclusive la deficiencia de fierro también produce una cierta facilidad para que se produzca obviamente un cuadro de tipo infeccioso. A nivel alveolar, recuerden ustedes que también
Hay mecanismos defensivos de tipo inmunológico, como inmunoglobulina G, la G2, G4. También hay presencia de un lípido, fosfolípido, que es obviamente el surfactante pulmonar, de tal manera que cuando hay alteración del surfactante pulmonar, el alveolo se colapsa y fácilmente se puede infectar, ¿no? Recuerden también que el otro mecanismo defensivo son los neumocitos tipo 2, que son llamados macrófagos alveolares, ¿no? Entonces, cuando hacemos una historia clínica de un paciente que tiene una afección, un síndrome de tipo neumónico, inflamatorio especialmente, de tipo infeccioso, hay que tener en cuenta la edad, el estado de nutrición, ¿no? Otros elementos que conllevan a una alteración, una facilidad para la infección, como son el tabaquismo, una infección viral. Ya mencionamos que las infecciones virales producen una alteración del movimiento ciliar y facilitan entonces la proliferación de gérmenes, ¿no? Obviamente enfermedades crónicas, un paciente con diabetes, un paciente con falla renal, son situaciones en las cuales las infecciones son mucho más frecuentes. Igualmente ocurre con las neoplasias, ¿no? Y recuerden ustedes que dentro de los mecanismos mediante los cuales los gérmenes pueden ingresar a la vía respiratoria y a los alveolos, ¿no? Es fundamental la vía aérea. Pero otra vía más frecuente, especialmente en los ancianos, es la aspiración, la microaspiración. Entonces, puede haber unas neumonías por aspiración. Esto puede verse en los pacientes con alcoholismo, en los pacientes seniles, y más aún si está acompañado de sepsis oral, alteraciones de la deglución, y esa cosa importantísima, los pacientes que tienen alteraciones sensoriales, en las cuales el reflejo de tos y la expectoración prácticamente están anulados. Entonces, todos estos factores pueden conllevar a que haya una facilidad para que se produzca una llegada de los gérmenes o los contaminantes a la intimidad de los alveolos, ¿no? Y se va a producir el síndrome de condensación. Acá tienen ustedes una forma típica del síndrome de condensación, que son las neumonías, ¿no? Por eso también se llama síndrome neumónico, ¿no? Dentro de las neumonías, una neumonía que nos sirve como ejemplo típico para dar todas las manifestaciones que pueden encontrarse durante la exploración física, es la neumonía llamada también neumonía producida por Streptococcus pneumoniae. Por eso se llama neumonía típica. En la neumonía típica producida por Streptococcus pneumoniae, ustedes van a encontrar la mayor cantidad de signos que nosotros vamos a mencionar más adelante, ¿no? Acá en la figura, miren ustedes, tiene un paciente en el lado izquierdo, ¿no es cierto?, la presencia de la colonización de repente de gérmenes y una serie de fases que vamos a ver más adelante. Y radiológicamente, esta zona contaminada, esta zona inflamada, miren ustedes, radiológicamente se va a traducir bajo la presencia de una sombra de alta densidad, ¿no? Recuerden que la radiografía es una fotografía negativa, de tal manera que las zonas más densas aparecen de color blanco, ¿no? Entonces acá se ha densificado ¿cómo se llama? El parénquima pulmonar. Pues por eso también se llama síndrome de condensación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de síndromes neumónicos, tenemos una serie de clasificaciones, ¿no? En relación a las neumonías producidas por agente biológico, ¿no? Tenemos las neumonías que pueden clasificarse dependiendo de la procedencia del paciente. Las neumonías que ocurren en la población fuera del hospital son las llamadas neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Pero también puede ocurrir que pacientes que son admitidos a las salas de hospitalización por cualquier otro tipo de patología dentro del hospital pueden tener una complicación neumónica. Esto se llama neumonía nosocomial. Y esto tiene importancia en el sentido de que los gérmenes que comprometen al paciente con neumonía adquirida en la comunidad son en cierta forma más sensibles y más fáciles de manejar que aquellas situaciones en las cuales el paciente tiene una neumonía adquirida dentro del hospital. Recuerden ustedes que dentro del hospital los gérmenes que pueden llegar al parénquima pulmonar son gérmenes que son altamente resistentes debido a la manipulación que hacemos con una serie de pacientes y los gérmenes entonces a veces tienen resistencia a diversos antibióticos, entonces puede variar inclusive el tipo de germen, ¿cierto? La causa más frecuente en la neumonía adquirida en la comunidad son la neumonía estreptocócica y las neumonías por
por agentes, por micoplasmas, ¿no? Mientras en las neumonías nosocomiales tenemos que considerar otros gérmenes agresivos, como fueran el estafilococo, la klebsiella, los bacilos gram negativos, etcétera, ¿no? Y desde el punto de vista de la presentación clínico-radiológica, tenemos precisamente lo que les he mencionado, la neumonía típica, que tiene todas las características para poder ser, pues, se llama, evaluado, ¿no? Frente a otra que tiene precisamente una forma de presentación, tanto en la forma clínica como en la forma de la exploración de los signos, es la neumonía atípica. La neumonía típica es producida, como les he mencionado, por el streptococo neumonía, mientras la atípica es producida por los gérmenes atípicos, ¿no? Por los que llama ¿no? Por los micoplasmas, ¿no? Y desde el punto de vista de la presentación anatomopatológica, el cuadro neumónico puede comprometer un lóbulo, entonces se llaman neumonías lobares, o pueden comprometer simplemente segmentos, son las neumonías segmentarias, ¿no? En ocasiones, el paciente puede tener múltiples focos, ¿no? O múltiples eventos multifocales, y eso recibe el nombre de bronconeumonía. En tanto, las neumonías lobares, segmentarias y las bronconeumonías afectan fundamentalmente los alveolos, pero en las neumonías atípicas, generalmente la afección, si bien es cierto, compromete los alveolos, pero es predominantemente a nivel del intersticio. Por eso también se llaman neumonías intersticiales. Y finalmente, una forma en la cual, si el germen es lo suficientemente agresivo, ¿no? Puede producir necrosis del pulmón, ¿no es cierto? Y, por supuesto, ser el origen de un absceso pulmonar. Estamos hablando de las neumonías necrotizantes. Esas son las variantes que pueden encontrar ustedes en el síndrome neumónico o síndrome de condensación. Acá tienen ustedes una gráfica, ¿no? En el lado izquierdo, miren ustedes, tienen una neumonía lobar en el lóbulo superior izquierdo. En la parte media tienen una serie de segmentos comprometidos, es la bronconeumonía, ¿cierto? Y en el lado derecho, miren ustedes, la situación está predominantemente en el intersticio, son las neumonías intersticiales características por los gérmenes atípicos, ¿no? Ahora, desde el punto de vista semiológico, es importante tener en cuenta, ¿no es cierto?, cuando uno hace la exploración física, ¿no es cierto?, para que se pueda detectar un síndrome parenquimal completo, es necesario dos características fundamentales. Que la porción del pulmón comprometida tenga un tamaño suficiente para poder encontrar las anormalidades durante la exploración, ¿ya? De tal manera que las neumonías pequeñas probablemente va a ser muy difícil ubicar todos los signos que vamos a referir más adelante. Por otro lado, esta lesión no solamente debe ser de suficiente magnitud, sino también debe estar ubicada próxima a la pared del tórax, porque ahí estamos nosotros examinando. De tal manera que una neumonía central, ¿no es cierto? Los signos pueden estar enmascarados por el parénquima normal que puede rodear a la parte comprometida, ¿no? Entonces, los síndromes parenquimales, nuevamente, referidas a condensación o síndrome neumónico. Otro fenómeno importante es la atelectasia, ¿cierto? Las, las fibrosis intersticiales y también los síndromes cavitarios, ¿no? El síndrome cavitario hace alusión a las patologías en las cuales el paciente puede tener presencia de cavernas, ¿no? De tejido necrotizado que queda, obviamente, una caverna, y eso recibe el nombre de síndrome cavitario. Es un poco difícil la precisión de un síndrome cavitario solamente mediante procedimientos de exploración semiológica. Generalmente la radiología nos ayuda muchísimo en este caso, pero en el caso de la condensación, atelectasia y la fibrosis intersticial, existen suficientes signos en la exploración física que nos puedan orientar a estos procesos. Ahora, los síntomas son muy parecidos, ¿no? Depende obviamente de la magnitud del proceso, ¿cierto? Todos los signos que hemos visto en los síntomas guía pueden estar presentes en los pacientes dependiendo de la magnitud del daño que tiene. Entonces, no es raro que se presente disnea, dolor pleurítico, para lo cual obviamente el proceso debe estar irritando y debe estar, como se llama, produciendo estímulos en la pleura parietal, que es obviamente la estructura que puede conducir dolor. El paciente puede tener tos, ¿cierto? Y por supuesto la expectoración
que hicimos ya un comentario bastante importante en relación a las características para tratar de orientar la posible etiología. Y cuando no, puede dañarse los vasos y ser motivo también de la eliminación de sangre, hemoptisis, y el resto de manifestaciones generales, ¿no? Que son características de cada tipo de neumonía en particular. Recuerden, cuando hablamos de síndrome de condensación o síndrome neumónico, solamente estamos haciendo alusión a un síndrome, ¿no? No estamos hablando de la etiología, porque la condensación puede ser producida por virus, tenemos unas neumonías virales, por unas bacterias, neumonías bacterianas, podemos tener inclusive por tuberculosis, son las neumonías tuberculosas y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, acá tenemos un cuadro clínico para hacer la diferenciación entre las neumonías típicas y las neumonías atípicas. Miren, el cuadro, en cuanto al cuadro clínico y la neumonía típica, el paciente tiene un inicio abrupto del cuadro, ¿no? Generalmente los pacientes con una neumonía típica vienen en 24 o 48 horas de iniciada la que se llama el cuadro clínico, porque se inicia generalmente con un cuadro de escalofríos y una curva térmica o una alza térmica bastante importante que llega a los 39, 40 grados, ¿no es cierto? Eso es en la neumonía típica, ¿no? Y generalmente, cuando hay irritación de la pleura parietal, ¿no es cierto? Los pacientes pueden tener dolor de tipo pleurítico, que es el dolor en punta de costado. Posteriormente, la neumonía típica atraviesa por tres periodos desde el punto de vista anatómico, ¿no es cierto? El periodo de la llamado de condensación o hepatización roja, en donde la parte inflamada obviamente es invadida por hematíes y la tos en ese momento se produce una expectoración mucopurulenta o semejante al color del ladrillo, llamado expectoración erumbrosa. Posteriormente, esta infiltración de glóbulos rojos que está dando esta expectoración erumbrosa van a ser reemplazados por una mayor infiltración de células blancas. Las células blancas se van a transformar en piocitos y la expectoración varía a una expectoración purulenta, ligeramente amarillenta, ¿no? Entonces, como consecuencia también de esta presencia y la irritación de la pleura, puede haber la presencia de un pequeño derrame pleural y ese se llama derrame paraneumónico. Contrario a la presentación del paciente con neumonía típica, miren ustedes, la neumonía típica tiene un comienzo insidioso. Generalmente los pacientes se presentan a la emergencia luego de 6 o 7 días porque la neumonía típica se confunde mucho con procesos virales banales. Puede ser un resfrío o una gripe y el paciente tiene eso porque tiene manifestaciones también extrarrespiratorias, dolor corporal, mialgias, dolores intercostales, ¿no es cierto? Entonces el paciente confunde con una gripe y generalmente no se atiende. Por otro lado, la curva térmica que puede encontrarse en estos casos, generalmente de 38, 38.2, no tiene escalofríos el paciente, y como la localización es predominantemente intersticial, el paciente tiene una tos que no es productiva generalmente, o si hay una producción es muy escasa, ¿cierto? Porque la patología está predominantemente circunscrita al parénquima pulmonar. Entonces, el compromiso desde el punto de vista radiológico, que hemos mencionado en el paciente con neumonía típica, compromete todo un lóbulo, ¿no es cierto? Todo un lóbulo y puede haber derrame pleural. En el paciente con neumonía atípica, el compromiso es fundamentalmente intersticial y el patrón radiológico que se presenta es variado. En ocasiones se presentan opacidades semejantes a una red, eso llama la presentación reticular. En otros casos hay unas opacidades que se llama puntiformes, ¿cierto? Micronodular se llama eso, y en otras ocasiones tranquilamente puede presentarse simplemente como un vidrio opacificado, ¿no? Un vidrio opacificado, o sea, eso es la forma de presentación que es variable, diferente a la presentación de la neumonía típica. Y en este caso, la neumonía típica, no hay, el compromiso es muy escaso, casi no existe el compromiso pleural que puede existir en la otra modalidad, ¿no? Acá tienes nuevamente una neumonía, ¿no es cierto? En la neumonía típica, una suerte de una relación de los síntomas que no se presenta en la neumonía típica. Los signos clínicos son diferentes a la clásica, como dice acá, ¿no es cierto?
y producido generalmente por micoplasmas, clamidia, klebsiella, ¿no es cierto? Estos son los gérmenes predominantes en las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿ya? El comienzo generalmente es cefalea, malestar, astenia, ¿no? Una poca afectación del estado general, ¿no es cierto? La tos es seca, no productiva, hay fiebre, no tiene escalofríos, el paciente confunde con un cuadro viral, ¿no? El dolor plurítico no existe, ¿no es cierto? Salvo que haya irritación, obviamente, de la tráquea. El dolor, obviamente, no va a ser plurítico, sino por una traqueitis, ¿no? Se acompaña a veces de manifestaciones de vía respiratoria alta, por eso se confunde con la gripe, con el catarro. Además, hay síntomas extrarrespiratorios como náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, etcétera, etcétera. Y por eso el paciente retarda un poco su consulta y cuando llega a la hospitalización por una complicación ya importante respiratoria, generalmente han transcurrido entre 6 a 7 días, ¿no? Ahora, ¿qué encontramos en la neumonía típica? Como les decía, es la forma que nos permite mencionar los hallazgos que puede tener un paciente, ¿no es cierto?, cuando tiene una neumonía con un tamaño suficiente y próxima a la caja torácica que estamos evaluando. Vamos a seguir la secuencia que ustedes saben que debe seguirse en la exploración física adecuada. En la inspección estática, por supuesto, dependiendo de la magnitud, ¿no? Si un paciente tiene un problema de tipo de condensación que aumenta la densidad, probablemente esa parte del tórax se va a movilizar menos. Entonces, tanto en la inspección estática como en la dinámica, seguramente se puede encontrar una disminución de la movilidad en el pulmón comprometido, ¿no? Hay una asimetría torácica en el movimiento y seguramente esta asimetría, ¿no es cierto?, podemos tranquilamente demostrar en la segunda fase. Ustedes saben, en la fase de la palpación, en la fase de palpación nosotros evaluamos dos fenómenos. Uno de ellos es la amplexación, precisamente para ver la movilidad de las zonas equivalentes en el tórax. En este caso, la zona comprometida seguramente se va a movilizar menos que la zona normal, ¿no? Precisamente porque el parénquima está condensado, ¿no? Por otro lado, el otro aspecto de la palpación son la valoración de las vibraciones vocales. Entonces, en la valoración de las vibraciones vocales, vamos a ver un fenómeno que consiste en el aumento de las vibraciones vocales. Esto se debe precisamente a que la área condensada transmite con más facilidad la vibración de la voz en comparación con el parénquima normal. Por principio físico, saben ustedes que las vibraciones, la voz y el sonido se transmiten mejor en medio sólido que en medio aéreo. Entonces, esa es la explicación por la cual nosotros en el síndrome de condensación podemos encontrar vibraciones vocales incrementadas, ¿no? Por supuesto, si el paciente tiene, se llama disnea asociada, o sea, que la neumonía es de suficiente intensidad, habrá pues obviamente manifestaciones de aumento del trabajo respiratorio, podrá haber retracciones, se llama retracción torácica durante la inspiración, habrá taquipnia, etcétera, etcétera. Pero los hallazgos de la exploración física nos van a dar estos hallazgos o estos signos que hemos mencionado, ¿no? Pasamos a la percusión. Estamos viendo que hay un elemento que está densificado, ha sido el aire reemplazado por líquido, en consecuencia va a haber una opacidad o la percusión se va a transformar en va a generar un ruido, obviamente un poco opaco, ¿no? Y eso se llama matidez o submatidez, ¿no? Entonces, una vez que uno encuentra la matidez, submatidez, no solamente basta decir que el paciente tiene matidez, sino que tiene que hacer una descripción, por lo menos, de la ubicación de esta zona que estamos nosotros evaluando, ¿correcto? Matidez en el tercio superior del hemitórax derecho, etcétera, etcétera, ¿no? Y la técnica que ustedes saben perfectamente, nosotros evaluamos en tres partes. La primera parte evaluamos en el pulmón supuestamente sano, la percusión después en el pulmón enfermo, ¿no? Y después una percusión comparativa entre el lado enfermo y el lado sano de zonas equivalentes. De esa manera podemos descubrir nosotros variaciones en cuanto a la percusión, ¿no? Entonces, en estos casos se encuentran con su matidez, ¿cierto? En lesiones pequeñas va a ser un poco difícil, precisamente porque el parénquima circundante o cuando la neumonía está alejada de la pared torácica, entonces puede ser que no encontremos esto, ¿ya? Pero una neumonía lobar, ¿no? Sí vamos a encontrar esta situación, ¿no? Muy bien.
Cuando hacemos la ocultación, recuerden, en la ocultación evaluamos varios fenómenos. Uno de ellos es murmullo vesicular, evaluamos ruidos agregados, evaluamos si existen soplos o no existen soplos y hacemos la ocultación de la voz. El murmullo vesicular, que es un ruido alveolar, como se encuentra reemplazado por líquido inflamatorio, el murmullo vesicular va a estar disminuido, generalmente no ausente, está disminuido. Y más bien va a estar acompañado de la presencia de un ruido anormal, ¿no? Producido precisamente por la distensión del alveolo, pero que de alguna manera está impedida por la presencia de este líquido, entonces va a producir un ruido en burbujas pequeñas llamadas crepitantes, ¿no? Es semejante al ruido que ustedes hacen cuando frotan su cabello, ¿qué más? Sí, su cabello al lado de su oído, ¿cierto? O como que llama cuando uno despega el velcro. Ese ruido en pequeñas burbujas es característico del síndrome de condensación y es un ruido de procedencia alveolar, ¿no? Entonces acá es necesario que ustedes diferencien un crepitante de un subcrepitante. El subcrepitante es un ruido que todavía corresponde a la vía terminal de conducción. O sea, ya está fuera del tema del parénquima, pero muy próxima al alveolo, ¿no? Entonces, un subcrepitante tiene la misma característica del crepitante, que es un ruido de burbuja pequeña, pero la diferencia entre una y otra es la siguiente. El crepitante se presenta al final de la inspiración y no varía con la tos, no varía con los movimientos respiratorios. Mientras el subcrepitante se presenta tanto en inspiración y expiración y puede modificarse con la tos o con la respiración, ¿correcto? También, cuando ustedes evalúan el soplo tubario, ¿no? El soplo tubario, cuando nosotros respiramos, la columna de aire obviamente pasa por toda la vía y se filtra en los tejidos, ¿cierto? Y produce una sensación soplante. Este ruido, que en condiciones normales, este soplo, el ruido laringotraqueal, en la periferia se va a transformar en murmullo vesicular. Cuando existe alteraciones en el parénquima pulmonar, se va a modificar y va a generar lo que se llaman los soplos. Y en el síndrome neumónico, el soplo que se genera se llama soplo tubárico. Y desde el punto de vista onomatopeico, el soplo tubárico es en AU. El paciente respira en esa parte así, ¿cierto? Eso es el soplo tubárico. La otra fase que hacemos en la ocultación es, obviamente, la ocultación de la voz en tono alto o en tono bajo. En condiciones normales, ¿no es cierto? Cuando ustedes ocultan la voz en un pulmón normal, ustedes no van a poder percibir las palabras de manera clara, ¿no? Lo perciben de manera vibrante, ¿no? Si le dicen al paciente que diga 30, ustedes perciben que sean 30, 30, ¿no? No perciben claramente. Pero si hay un síndrome de condensación, la condensación permite la transmisión fácil de la voz y en consecuencia ustedes encuentran que la palabra se percibe y se identifica fácilmente, es como que le estuviesen hablando al oído, de 30, 30, ¿no? Esa modificación de la voz se denomina pectoriloquia. Algunos libros le llaman broncofonía, ¿no? Pero yo creo que pectoriloquia es el término que se ha generalizado, porque la otra fase de la valoración en la ocultación es la ocultación precisamente de la voz en tono bajo, en tono de cuchicheo. Entonces, ¿no? Entonces, esto también es igual. En condiciones normales no se percibe bien la palabra, pero en caso de que haya condensación, se puede identificar fácilmente la palabra, ¿cierto? Por la condensación, y eso se llama pectoriloquia áfona, ¿ya? Si hay irritación pleural, se puede encontrar un ruido dependiente del roce de las pleuras, obviamente que se llama frote pleural, ¿no? Frote pleural que se presenta en dos fases, tanto en inspiración como en expiración, ¿no? Esos son los hallazgos del síndrome de condensación. Ahora, un síndrome neumónico, como ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, puede tener algunos concomitantes o puede tener evoluciones, ¿cierto?, diferentes. Una cosa que hemos dicho, que con frecuencia encontramos irritación de la pleura y una pequeña cantidad de líquido en el espacio pleural, ¿no? Hay un pequeño derrame, eso se llama derrame paraneumónico que ocurre entre el quinto y séptimo día. Es un derrame pequeño y que seguramente no nos va a dar signos durante la exploración. Es un derrame es tema estéril, no requiere tratamiento especial, solo el tratamiento de la neumonía de base y eso remite espontáneamente.
Pero cuando ese derrame se contamina con gérmenes, ahí ya comienzan a crecer los gérmenes y ese líquido que es estéril se transforma en un líquido purulento que recibe el nombre de empiema pleural. Y por supuesto el cuadro clínico del paciente se acentúa, se agrava, la fiebre progresa, ¿cierto? Y aquí el único procedimiento para mejorar al paciente es hacerle un drenaje de la llama de la, ¿no? A través de un procedimiento que se llama, obviamente, toracocentesis, ¿no? Obviamente se precisa la presencia de pus y finalmente se le pone un tubo de drenaje para que elimine definitivamente. En otras circunstancias, la propia infección del parénquima pulmonar puede necrosar el pulmón, ¿ya? Entonces se produce una neumonía necrotizante y esa parte del pulmón necrosado, ¿no? Se transforma y se llena de pus y el paciente tiene un absceso pulmonar, ¿no? Un absceso pulmonar. También se sabe que en las neumonías como en este caso, hay un periodo transitorio que se llama esquema de pases de los gérmenes a la vía sanguínea, hay un, ¿no? De bacteriemia transitoria. Y en ocasiones estos gérmenes pueden ubicarse en otros sitios y originar artritis, meningitis, endocarditis, etc. ¿No? La bacteriemia generalmente se presenta durante los primeros días y es muy difícil de demostrar en el laboratorio. 15 al 20% de los mejores trabajos han demostrado que durante la primera fase de una neumonía puede haber una bacteriemia transitoria. El otro síndrome que podemos hacer es el síndrome de atelectasia, ¿no? ¿En qué consiste el síndrome de atelectasia? Es el bloqueo de la ventilación de un grupo de alveolos, ¿no? Entonces, cuando este grupo de alveolos no se ventila adecuadamente, hay una reducción del volumen del parénquima pulmonar y por reabsorción del aire, ¿no? Entonces, esto se debe básicamente a una obstrucción, ¿no es cierto? Lo más frecuente, y ya también en unas situaciones especiales puede producirse por pérdida del surfactante pulmonar. Recuerden que el surfactante pulmonar, ¿cierto? Es una secreción que impide que el alveolo colapse, ¿no? Característico seguramente que ustedes han visto o han escuchado seguramente en el pulmón del paciente inmaduro, ¿no? O sea, la enfermedad de la membrana hialina, pero eso también se puede presentar en el paciente mayor, adulto, especialmente en situaciones bastante severas, con shock, ¿no? La cual se produce también alteraciones, obviamente, del surfactante pulmonar. En estos casos, obviamente, el alveolo se colapsa, se desinfla, ¿no es cierto? Y obviamente esa zona desinflada es que recibe el nombre de atelectasia. Pero la causa más frecuente que nosotros vemos es la atelectasia por bloqueo de la ventilación del alveolo. O sea, el bronquiolo que está ventilando el alveolo, de alguna manera se bloquea, ¿cierto? Y obviamente se produce el colapso del pulmón. Entonces, colapso pulmonar, donde el aire irregular ha sido desplazado y reabsorbido, ¿no? Hay otro subgrupo, ¿no es cierto?, que puede presentarse también, obviamente, una atelectasia cuando hay compresión del pulmón. Imagínense ustedes un tumor que está en la pleura, ¿no? En el espacio pleural, ¿no es cierto?, que comprima esa parte del parénquima pulmonar, no permite, ¿no es cierto?, que el pulmón, obviamente, los alveolos de esa zona se expandan de manera adecuada. Y eso, obviamente, recibe el nombre de atelectasia por compresión, ¿no? Entonces, por lo tanto, fisiológicamente, tienen ustedes atelectasia por obstrucción bronquial, que es la más característica, ¿no es cierto?, o la más común, y la atelectasia por compresión parenquimal, ¿no? Acá tienen ustedes nuevamente los mecanismos. Ahora, la obstrucción bronquial, esto generalmente puede deberse por tapones mucosos, por coágulos, por cuerpo extraño, por tumores y por cicatrices. No interesa si cualquiera de estos, lo que está produciendo es un bloqueo de la ventilación de una parte, inclusive dependiendo ya de la magnitud o de la ubicación, como en la radiografía que también ustedes acá, ¿no? En el lado izquierdo ven ustedes todo un pulmón izquierdo blanco. Acá, obviamente, el bronquio principal, ¿no es cierto?, que está dando la ventilación al pulmón del lado izquierdo, ¿no es cierto?, se ha bloqueado, ¿cierto? Entonces no entra aire, este pulmón está colapsado, ¿no? Y lo único que recibe ventilación es el pulmón del lado derecho, que lo ven ustedes acá bastante negro. Interesante porque también ustedes, si ven, tratan de ver la silueta cardíaca, acá no se ve la silueta cardíaca, porque debido al colapso del pulmón, la silueta cardíaca está jalada hacia la parte izquierda, ¿no? Entonces, eso es evidencia de una atelectasia pulmonar. Entonces, la atelectasia pulmonar, igual que la neumonía, tiene también magnitudes, ¿no? Atelectasias pequeñas que pueden no dar mucha manifestación, y atelectasia grande, como este caso,
que inclusive pueden ser tranquilamente mortales, ¿no? Ahí, entonces, la compresión también puede ser, obviamente, ya no dentro de la vía respiratoria que está ventilando el alveolo, sino puede haber una compresión también de la parte extrínseca de la vía, ¿no? La vía que está ventilando el alveolo puede comprimirse externamente, ¿no es cierto? O sea, colapsa. Eso puede ser por presencia de adenopatías, ¿no? O tumores extrabronquiales. Interesante, este es el mecanismo de atelectasia que se ve en el lóbulo medio, ¿no? Recuerden que el lóbulo medio es una estructura que se encuentra en el pulmón del lado derecho. Y ese pulmón del lado derecho tiene, obviamente, el lóbulo medio tiene su bronquio que lo ventila. Entonces, en ocasiones se puede tranquilamente obstruir por compresión externa, por un tumor o por un ganglio, ¿no? Entonces, esa parte no se ventila adecuadamente y hay una atelectasia del lóbulo medio, ¿no? Eso se llama síndrome del lóbulo medio, ¿no? La pérdida de surfactante pulmonar que ya hemos mencionado, que puede presentarse en el niño como pulmón inmaduro, pero también se presenta en el distrés respiratorio agudo del adulto, ¿no? El colapso pulmonar por derrame pleural, yo creo que es fácil de entender. Si existe un elemento que impide que se distienda adecuadamente el pulmón, esa zona comprimida obviamente no va a recibir una ventilación adecuada y eso va a originar un pequeño cuadro de atelectasia por compresión, ¿ah? Entonces acá tenemos un síndrome atelectásico. Nuevamente es la reducción volumétrica por reabsorción del aire aerolar consecutiva a la obstrucción o compresión bronquial por una tumoración, ¿no? Entonces, acá tienen, por ejemplo, vieron ustedes la atelectasia en el lado izquierdo, ¿no es cierto? Miren ustedes acá la zona un poco opaca, ¿no es cierto? Acá en una especie de tienda, ¿no es cierto? ¿No? Que es producto precisamente de esta atelectasia. No ingresa aire, hay bloqueo, entonces implica colapso pulmonar que puede afectar todo el pulmón o un segmento pulmonar o un lóbulo. Entonces depende en qué parte está ubicada la obstrucción. Acá de manera gráfica, las dos formas, ¿no? En la primera imagen, un alveolo normal, cómo está ventilado de manera adecuada. En la segunda, existe una obstrucción de la vía de ventilación, obviamente impide que el aire entre y este aire se va a reabsorber y el pulmón va a colapsar. En la parte baja, ven ustedes en rojo una imagen expansiva que está comprimiendo el alveolo, impide que se distienda y esto es obviamente la atelectasia por compresión, ¿no? Entonces, ahí tienen las tres modalidades. Ahora, en cuanto a los hallazgos que podemos encontrar, nuevamente varía dependiendo de la magnitud, ¿no? Dentro de los síntomas, tos, disnea, dolor torácico, expectoración, van a ver ustedes variada e inclusive puede haber asintomáticos. Y solamente la única presentación puede ser simplemente tos, ¿sabes? O puede ser simplemente un poco de dificultad respiratoria. La situación sí es interesante, porque si el paciente tiene una atelectasia y hay obviamente colapso del pulmón, va a haber una asimetría torácica, ¿no? El lado comprometido va a estar retraído, ¿no? Retraído, ¿cierto? E inclusive el mediastino desplazado hacia el lado. Una forma de ver o precisar que el mediastino está desplazado es analizar la dirección o la posición de la tráquea, ¿no? La tráquea normalmente debe coincidir con el hueco de la, del mango del esternón. Pero en este caso, en la telectasia, van a ver ustedes que la tráquea está traccionada al lado enfermo, ¿no? Al lado enfermo. Por supuesto, no habrá movilidad, ¿no? En esa zona no habrá movilidad porque el resto de aire, el aire que viene, se desplaza solamente al pulmón sano, ¿no? La respiración será un poco superficial, la movilidad torácica estará disminuida en el lado afectado y la mayor parte de aire va a ir obviamente al pulmón, simplemente al pulmón sano, ¿no? La amplexación nos va a demostrar precisamente que esa parte retraída no se moviliza, ¿cierto? O sea, la amplexación nos demuestra que esa parte del pulmón no se moviliza adecuadamente. Las vibraciones vocales, no hay vibraciones vocales, porque para que haya vibraciones vocales tiene que haber corriente de aire que ingrese, pero como no hay corriente de aire, entonces las vibraciones vocales están muy disminuidas, están abolidas, ¿correcto? Y en la ocultación, igualmente, ¿no? Ya hemos mencionado que el murmullo vesicular se presenta porque la corriente de aire entra y distiende los alveolos. Entonces, como hay bloqueo, obviamente el murmullo vesicular va a estar abolido,
y no hay soplos, no hay ruidos agregados. Entonces, estas son las características que pueden encontrar ustedes en el paciente que tiene una atelectasia pulmonar, ¿no? Otra situación que vamos a ver y que pueden estar implicadas dentro de esto es aquella situación en la cual el pulmón, por diversas circunstancias, sufre necrosis de una parte y es reemplazado, ¿cierto? O el pulmón no se regenera y más bien es reemplazado por una cavidad, ¿no? Es una cavidad, es una caverna, se llama síndrome cavitario. Recuerden que el síndrome cavitario es una deficiencia del, se llama, del parénquima por necrosis, rodeado de una pared gruesa y de una cubierta interna irregular. Y también recuerden ustedes que esa pared interna irregular, ¿no es cierto?, está obviamente irrigada por neovasos. Se producen neovasos muy pequeños, y esos neovasos son de paredes frágiles, ¿no? Eso reciben los aneurismas de Reimussen, que fácilmente se pueden romper a veces con un pequeño esfuerzo o con un pequeño golpe de tos, y los pacientes tienen, pues obviamente, hemorragia repetida, ¿no? Entonces, el síndrome cavitario está dado por un conjunto de signos semiológicos que se produce como consecuencia de necrosis del parénquima pulmonar, ¿no? Esto generalmente se utilizaba, ¿no?, en caso de la tuberculosis, por ser tremendamente prevalente, ¿cierto? Y tendrán ustedes que entender que para que se perciba desde el punto de vista exploratorio, tiene que ser pues una caverna grande. Una caverna pequeña es muy difícil que nosotros podamos identificar por la exploración física, de tal manera que la radiología en estos casos nos ayuda tremendamente, ¿no? Entonces, simplemente, ¿no?, hay cavidades cuando son mayores de 3 centímetros, obviamente pueden ser tranquilamente detectadas durante la radiología, ¿no? Hay un contenido aéreo, las paredes son gruesas, ¿cierto? Y deben estar en comunicación con el bronquio, con el bronquio. La radiología es útil para plantear las posibilidades diagnósticas, ¿no? Acá tienen ustedes el síndrome cavitario, ¿no? Miren ustedes en la figura del lado izquierdo, están viendo una imagen, ¿no?, redonda, ¿no es cierto? Que posteriormente, esta imagen redonda seguramente se apertura al bronquio, y miren ustedes en el lado derecho, ¿cierto? Tienen la misma imagen, pero ya tienen un nivel. Esto se llama nivel hidroaéreo. Acá se abrió el bronquio, entró un poco de aire, ¿no? Y por supuesto, esto queda ahí como una imagen de vacío, ¿no es cierto? Entonces, existe cuando hay destrucción del parénquima pulmonar y formación de una cavidad de tamaño variable. Cuando esta destrucción del parénquima pulmonar, hay una formación de la cavidad, inicialmente se transformará en un absceso pulmonar, pero cuando esto se evacúa, ya queda simplemente como una caverna, se llama pura, ¿no? Igualmente puede ocurrir en los pacientes que tienen infecciones de tipo parasitaria, como ocurre en el quiste hidatídico. En el quiste hidatídico, el paciente puede tener lo que se llama una vómica hidatídica. Elimina una cantidad tremenda, ¿no?, del contenido del quiste cuando se apertura el bronquio, ¿no? Esta vómica hidatídica, ya saben ustedes, es un líquido transparente, de sabor salado, ¿no es cierto? Y que puede estar acompañado de pequeñas membranas, ¿no es cierto? Eso es característico de una vómica hidatídica. Entonces, la cavidad que queda, ¿cierto?, puede también transformarse, obviamente, nuevamente en un síndrome de tipo cavitario, puede abscedarse y obviamente se transforma en una caverna y queda como rezago una caverna, ¿no? Entonces, en la radiología, imagen de hiperclaridad circunscrita, ¿no?, en forma de tamaños variables, ¿no?, ubicación distinta, dependiendo obviamente de la ubicación del daño pulmonar, ¿no? El diagnóstico diferencial de lesiones que ocupan espacio, hay una serie de otras enfermedades que obviamente nosotros no vamos a poder especificar con la exploración física, ¿ya? Recuerden ustedes que hay lesiones pequeñas, más granulomatosas, que no tienen traducción obviamente característica, ¿no? La granulomatosis, por ejemplo, de Wegener, la sarcoidosis, les van a originar a ustedes lesiones nodulares en el pulmón pequeños, y seguramente no vamos a encontrar signos característicos como estamos describiendo en los anteriores. Igualmente ocurre a veces con los pacientes que tienen problemas neoplásicos, ¿no? Un cáncer broncogénico puede necrosarse y aparecer como si fuera un síndrome cavitario, ¿no?
o simplemente pueden estar simplemente como una masa, y si están centrales, de repente no podemos encontrar mayor cantidad de signos, ¿no? Entonces, por eso la radiología es complementaria, ¿no? Para precisar el daño a nivel del pulmón. En cuanto a los infecciosos, ya hemos mencionado los absceso pulmonar, tuberculosis pulmonar y micosis, son todas estas situaciones que están en el parénquima pulmonar y que de alguna manera son considerados dentro de los síndromes, obviamente síndromes parenquimales, pero que no tienen una semiología propia y por eso es muy difícil de identificarlos sin la ayuda de la radiología, ¿no? Esto en cuanto al síndrome cavitario, ¿no? Entonces, consecuencia de la necrosis del tejido y contenido que es expulsado a través del bronco. En estos casos, probablemente el paciente, como en su historia clínica, seguramente habrá la presencia de una expectoración y de repente hasta de una vómica de tipo purulenta, ¿correcto? ¿No? La sintomatología en el síndrome cavitario, como les digo, muy difícil que sean síntomas bastante típicos, ¿no? Aparte de la expectoración, y las manifestaciones de índole general, como la tuberculosis, astenia, anorexia, Claro. malestar, sudoración, hemotisis, etcétera, esa es la sintomatología. En la exploración física es muy difícil. Acá una suerte de que se puede hallar. En la inspección, dependiendo si la lesión es bastante importante, puede haber una disminución de la, ¿cómo se llama?, del movimiento pulmonar, ¿no es cierto? En el movimiento pulmonar de repente está, hay fibrosis, hay retracción fibrosa, de repente puede haber una pequeña simetría, ¿no? Los síntomas son variados, como les digo, dependiendo de la magnitud, puede haber disnea, puede haber hemotisis, ¿no? Hemotisis. En la palpación, no creo que haya mayores signos importantes, ¿no? En ocasiones, ¿no es cierto? Podemos encontrar que las vibraciones vocales pueden estar aumentadas, ¿no? Por lo que llama debido a que hay una hiperreactividad de la densidad pericavitaria. Pero esto no es un signo que realmente puede estar presente. Los libros mencionan, pero es muy difícil, es muy difícil. Igualmente en la percusión. Igualmente en la percusión. Para que ella, obviamente, puede haber timpanismo, pero tendría que ser una caverna grande, muy próxima a la, pues, llama esto. Lo que sí nos puede originar, ¿no es cierto?, que alrededor de la caverna, ¿no es cierto?, el tejido pericavitario se puede condensar y nos puede dar un cierto grado de, obviamente, de disminución, ¿cierto?, de la sonoridad, pues pueden darnos una submatidez, pero tampoco es, obviamente, es característico. En la ocultación podemos, sí, de alguna manera, ¿no? Entonces, puede haber, ¿no es cierto? También, obviamente, por la condensación pericavitaria, puede haber algún tipo de ruido, de repente algún sucrepitante, qué sé yo, pero lo que puede llamar la atención es precisamente la presencia de un soplo, ¿no? Este soplo, no el anfórico, el anfórico es característico del síndrome neumónico, les he mencionado, sino tiene el soplo cavitario. El soplo cavitario es un soplo en O. El paciente tiene una respiración y cuando ustedes ocultan, el paciente respira así, ¿no? En la zona de la cavidad, ¿no? Por eso se llama soplo cavitario, ¿no? Miren, chicos, esa es la información de los síndromes parenquimales. El resto yo creo que tendríamos que precisar ya con los pacientes y no se olviden que los más importantes o los más síndromes más con mayor posibilidad de ser identificados de manera semiológica, son los síndromes de condensación, ¿no? Y el síndrome atelectásico. Los demás no tienen signos propios, así que la ayuda radiológica es fundamental. Muy bien, damos por terminada la clase por ahora, ¿ya? Y yo me despido de ustedes. Hasta luego.